capítulo 11 es el principio de la segunda parte de este libro. Quiero recordarte, como tú ya te has dado cuenta muy bien, este libro es una exposición de Hechos 20-21. De ahí toma la tesis. Hay dos cosas que el hombre necesita para ser salvo y esas dos cosas se encuentran en ese texto. Pablo dice, es necesario arrepentirse para con Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Este libro está dividido en esas dos cosas que los hombres deben hacer para ser salvos. Hemos terminado ya la primera cosa, lo que tiene que ver con el arrepentimiento, y lo vimos ilustrado en esta imagen de un árbol que da fruto. Pero ahora, con este capítulo, empezamos la segunda sección o la segunda parte de este libro que habla de la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en esta sección del libro, el autor nos va a explicar, utilizando otra fascinante ilustración, en qué consiste la fe. Recuerda lo que hemos visto hasta aquí. Es necesario para predicar el Evangelio claramente, de manera eficaz, usando el poder de Dios que hay en él. Es necesario ser preciso en nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio para poder compartirlo de una manera clara. Es necesario entender en qué consiste la fe para poder decirle a los hombres, debes creer, debes poner tu fe en el Señor. Es por eso que el autor utiliza esta ilustración de una flecha, empezando desde la aljaba o ese estuche de donde uno toma la flecha, mirando la forma o las partes que tiene la flecha hasta llegar al objetivo que tiene una flecha. Esta ilustración lo que va a hacer es mostrarnos 5 cosas importantes de la fe que nosotros necesitamos saber para tener un entendimiento mucho más preciso de lo que significa que las personas crean y al momento de predicar, demandarlo con una claridad en nuestra mente. Así que quiero compartir contigo en este video una breve descripción de lo que tú tienes en tu gráfico que está en el capítulo 11 para poder entender un poco y que esta explicación nos sirva para que a medida que vayamos avanzando en la lectura de estos capítulos que hablan de la flecha de la fe, nosotros podamos tener una mayor claridad. En primer lugar, tiene que ver con el origen de esa flecha. El autor utiliza la figura de una aljaba, esa figura bíblica, en donde están depositadas las flechas. De ahí la toma el arquero y entonces estira su arco, pero el lugar de donde la saca es la aljaba. Y entonces el autor dice, el origen de esa flecha, el origen de la fe, es la gracia soberana de Dios. Y aquí hay una conexión maravillosa con lo que nosotros veíamos con respecto al arrepentimiento. Es que los dos son gemelos siameses. ¿Recuerdan la ilustración? Los dos vienen del mismo vientre. Por las dos cosas son una gracia soberana de parte de Dios. Y así como el suelo del árbol es la gracia de Dios, así también la aljaba de esta flecha de la fe es la gracia soberana de Dios. En segundo lugar, ya al mirar la flecha en sí, en su estructura, nosotros podemos mirar en primer lugar la punta de la flecha. El autor utiliza esta ilustración mirando la punta, pensando en la utilidad y lo importantísimo que es que una flecha tenga una punta de un material más pesado, afilado, porque al tirarla, entonces la flecha puede lograr su objetivo, puede atravesar a aquello que está siendo apuntado. Por eso es tan importante entender que cuando se trata de la fe no es simplemente importante por ser fe. La fe es importante porque tiene una punta, tiene un objeto, tiene aquello que la convierte en algo realmente eficaz. Esa punta de la flecha de la fe es el Señor Jesucristo. Y vamos a meditar en eso cuando veamos algunos capítulos más adelante, la importancia que tiene entender que no es solo fe por fe, sino fe en aquello que es correcto. La fe salvífica es la fe en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, también el autor nos habla del ástil de la flecha o el cuerpo del que está compuesto esa flecha. Aunque el cuerpo sin una punta no tiene mucho significado o mucha validez, aún así, para que la punta llegue al objetivo trazado, se necesita una flecha del material correcto que tenga las dimensiones correctas. Y él, cuando trata el asunto del ástil de la flecha,
a lo que se refiere es a la naturaleza de la fe. Cuando la Biblia habla de fe o de arrepentimiento, nunca lo deja sin definir. Fe y arrepentimiento están perfectamente definidos. Así como cuando hablamos de arrepentimiento vimos que la raíz del arrepentimiento tiene que ver con una percepción del pecado y tiene que ver con la aprehensión de la gracia de Dios en Cristo Jesús. De la misma manera, la fe está definida. No es cualquier tipo de fe, no. Es una fe que tiene que ver con una convicción de la verdad, pero también tiene que ver con un compromiso producto de esa convicción. La fe, aunque no es directamente o esencialmente lo que te salva, sino el instrumento a través de lo cual te puede salvar, porque es Cristo la punta de esa flecha. Aún así, el material que debe tener esa fe es convicción y compromiso. Y vamos a tratar de explicarlo en detalle cuando lleguemos a ese capítulo. En cuarto lugar, el autor utiliza las plumas de la flecha. Las plumas sirven para poder tomar el viento de la manera correcta y poder llevar a la flecha hacia el lugar donde tiene que llegar. Lo mueve de manera directa para que llegue a su blanco. De la misma manera, cuando hablamos de las plumas de esta flecha de la fe, estamos hablando de cómo la fe es el instrumento único y exclusivo de la justificación. ¿Sabes qué? Es que solo puede ser por medio de la fe. Pablo dice que si fuera por obras, entonces ya no es por gracia. Pero es por gracia porque es por medio de la fe. La fe en su misma forma, en su misma naturaleza, es el instrumento perfecto para poder tomar algo y al final poder decir, fue solo por gracia, fue solo por la misericordia de Dios. Vamos a mirar eso con detalle cuando veamos las plumas de esta flecha de la fe. Pero finalmente, el autor se centra y le da bastante énfasis a lo que tiene que ver con el blanco de la flecha. Nadie tira una flecha al aire o nadie sensatamente tira una flecha al aire. Siempre se tira hacia un blanco o hacia un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta flecha de la fe? El autor nos va a responder, es la seguridad de salvación. Es que Dios no solamente quiere salvar al hombre, sino que Dios ha querido que el hombre sepa que Dios lo ha salvado. Que tenga esa certeza, que esa certeza dirija su vida, que esa certeza afirme sus pasos en medio de la vida. Por eso, estas cosas nos van a permitir entender de una manera clara lo que significa la fe. Permíteme terminar este video y este tiempo de compartir contigo, reflexionando en dos cosas bien importantes, muy prácticas, que quiero decirte en este capítulo corto, introductorio, pero que nos permite tener el panorama completo de lo que es la fe. En primer lugar, quiero animarte a que en tus apuntes durante esta lectura tú puedas tomar apunte y prestarle atención a las ilustraciones que se utilizan. Hay algo maravilloso en este libro que puede salir a relucir y es el tipo de ilustraciones que se utilizan. Hemos visto ya el hecho del río Mississippi yendo de norte a sur y vemos cómo eso habla del fruto y hay muchas otras ilustraciones todavía que vamos a considerar. Sin embargo, un consejo práctico al momento de predicar el evangelio es utiliza ilustraciones. El gran Spurgeon, que aquí en mi oficina tengo una foto de Spurgeon recordando su ministerio, fue un hombre que utilizó ilustraciones todo el tiempo. Predicaba el evangelio utilizando ilustraciones. Son célebres. Un hombre entonces llamó a alguien que pintara un cuadro sobre la ciudad. Y entonces ese pintor fue y miró la ciudad y encontró a un hombre borracho tirado en el parque de esa ciudad. Y entonces él pensó, ese borracho representa mucho de la parte pintoresca de esta ciudad, le voy a pedir para pintarlo. Entonces fue y habló con él y cuando le dijo, ven a mi oficina mañana porque voy a pintarte para este cuadro. Dice que al siguiente día llegó este hombre y tocó la puerta y cuando abrió el pintor, se dio cuenta que era el borracho, pero había algo extraño. Ya no se lo veía despeinado, sino que se había cortado el pelo, se había bañado, se había cambiado.
Y entonces el pintor dijo estas palabras: así ya no me sirves. Y Spurgeon utilizó esta ilustración para decir que aquellos que piensan que primero tienen que cambiarse para poder ir a Dios están equivocados. Es en ese cuadro que Dios te quiere y Dios te llama. Si tú puedes cambiar tu vida sin Cristo, entonces tú no lo necesitas. Por cierto, nadie puede cambiar su vida porque todos necesitamos a Cristo. Las ilustraciones son, como dijo un autor antiguo, son como una ventana que ilumina aquello que está oscuro. Las ilustraciones nos dan luz sobre verdades espirituales para que otros las puedan entender. Así que mi consejo práctico en primer lugar es: toma nota de ilustraciones. Anda pensando en tu mente. Llena tu cuaderno de buenas ilustraciones que puedas usar para presentar la verdad del Evangelio a otras personas. Pero, en segundo lugar, quiero hablarte también de la importancia que tiene la precisión teológica. Hemos notado ya que no es simplemente hablar de fe y arrepentimiento. Hemos notado que para hablar de fe o para hablar de arrepentimiento hay algunos detalles que tienen que ser entendidos con claridad. Quiero animarte una vez más: estudia teología, sé un buen predicador del Evangelio, entendiendo la verdad del Evangelio. Estudia sobre el pecado, estudia sobre la condición del hombre, estudia sobre lo que tiene que ver con la ley de Dios, estudia la diferencia entre arrepentimiento y fe, estudia sus detalles, para que cuando hables el Evangelio puedas guiar a la otra persona a entender con precisión esto que es poder de Dios para transformar su alma. Quiero animarte a que sigas firme en este plan de lectura y que podamos juntos seguir tomando estas maravillosas verdades de estas dos cosas que las personas deben hacer para ser salvas.